Y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Cándido Simón. Él es abogado, experto en Derecho Penal y Constitucional y amigo de Síntesis. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Feliz. Qué bueno tenerlo aquí con nosotros el día de hoy. El doctor Cándido además es uno de los mejores penalistas del país, uno de los mejores abogados que yo conozco. Solo dice usted porque dice usted ya Sí, sí, la relación de amistad. No tiene nada que ver con amistad. Se lo digo a otro colega, amigo suyo, apellido Valerio. Pero y a usted, y lo digo con objetividad, porque si no, no lo invitáramos, porque tenemos que invitar gente de la profundidad suya. Doctor, tenemos muchos temas que tratar con usted. Pero quiero comenzar por uno y terminar de una vez para meternos en otro aspecto. Usted fue un abogado de un caso muy sonado, en el caso de la muerte de una niña, una jovencita en San Francisco de Macorís, ¿verdad? Emily, ¿verdad? Y hay unas personas imputadas, una señora llamada Marley Martínez y su hijo Marlon Martínez y otras personas. Sabemos que usted ya no está en el caso, pero es un caso que realmente movió mucho la opinión pública nacional, tratándose de una menor embarazada, que es un drama regular en nuestro país, tratándose de una situación donde se refiere que hubo un aborto inducido, y encima, lamentablemente, el fallecimiento de la menor y todo este proceso de escarceo público. Ahora que usted ya no está en el caso, según tengo entendido, no sé si es así. Es así. Es así. ¿Qué es lo que hay en lo profundo de ese caso? Que yo le confieso como profesional del derecho que no logro entender cómo tantas personas se pusieron de acuerdo de manera tan torpe, con tan poca planificación, para un hecho de esta naturaleza, ¿verdad? Yo no lo comprendo. ¿Cuál es la teoría del caso? ¿Qué hay que nosotros no conocemos? Mira, y si nos puede decir también el motivo por el cual ya no está. Voy a hacer lo más prudente posible porque como no soy abogado en el proceso, claro, no es decente que entre en algunas interioridades innecesarias. Ahora, yo pienso que en ese proceso, si tú lo evalúas y lo mides, por ejemplo, con otros procesos que han sucedido, entre otros, dos en Bonao, uno reciente y uno anterior, en que a una joven, el día antes de parir, varios imputados, algunos de los cuales están procesados, se afirma que el autor intelectual no lo está aún, la secuestraron, la tomaron y además de eso, y le dieron 19 puñaladas en el abdomen, el día antes de parir. Eso pasó en Bonao y está en proceso en este momento. Ahora vimos que también mataron a un joven, dicen que empresario, que se sacó un dinero en Estados Unidos. Hay otros comentarios de otra naturaleza en Bonao, y la campaña mediática en este proceso se transportó de San Francisco de Macorís a Bonao. Si tú ves en los medios de comunicación el tratamiento al hecho de que ayer, en ocasión de una audiencia que le conocerían a Marlon Martínez, el papá de Emily Peguero intentó entrar o penetró a la sala de audiencias con un arma de fuego, y eso no ha trascendido de la misma manera que trasciende cuando Marlon habla o tomaron una declaración. Oye, una cosa increíble, y se la entregaron a un medio de comunicación de una declaración que supuestamente Marlon Martínez habría dado en ocasión de un interrogatorio, y mides ese escenario con el escenario de lo que sucede en Bonao, te darás cuenta que los medios de comunicación, más que los medios de comunicación, fueron convocados a Bonao, y ahora el tema de primera plana es el tema de Bonao. Y yo pienso que en el caso de Marley Martínez, que solo dejaron 2 imputados, aunque la Fiscalía hizo muchísimo escarceo, al final de la historia quedaron 2. O sea,
cacarearon como gallo y pusieron huevo como una codorniz en la imputación, pues finalmente dejan a Marlon y a Marlene. Y al señor que tiró la maleta, que ocultó el cuerpo, todo eso lo dejaron en libertad. Ese señor fue santificado. Anduvo medio moca con una maleta. Con Marlene, con Emily entre una maleta en una camioneta. Sabiendo lo que llevaba. Y él admite que anduvo en esa gestión y admite que colaboró para ocultarla, y entonces resulta que la Fiscalía no le presenta acusación y los padres de Emily aplauden. Y cuando lo llevan al tribunal, él no, lo que dijo fue lo que yo había planteado como teoría del caso, de la defensa. Yo decía, ¿cuál fue la teoría si la Fiscalía tendría algo contra Marlene Martínez, podría ser de ocultamiento de cadáver, y el ocultamiento de cadáver, la ley establece que la pena máxima son 2 años de privación de libertad, de 6 meses a 2 años. Pero en el caso de Marlene, el señalamiento es de complicidad en el ocultamiento, porque no hay evidencia de que ella fue quien lo recuperó, que la arrastró, nada de esas cosas, sino alegadamente complicidad. La complicidad, tú sabes que se le aplica la pena inmediatamente inferior. Digamos que serían 6 meses de prisión y ya tiene 8. En palabras más llanas, ya habría cumplido la pena. Desde ese escenario, pues eso fue exactamente lo que la Fiscalía logró colocar con el boli, a quien le perdonó todo para que él incriminara a Marlene. Cuando van al interrogatorio, esto lo puedo decir porque salió en los medios de comunicación, él dice, primero ella no me pagó, segundo me pidió colaboración, y efectivamente yo participé en el proceso de ocultamiento por requerimiento de ella. En palabras de Acentavo, sería complicidad en ocultamiento de cadáver, que se aplica, y voy a decir el artículo para que afianzar el criterio, se aplica el mandato del artículo 359 del Código Penal, no 60, 61 y 62, que son la complicidad de hechos de otra naturaleza, porque la complicidad ex post, es decir, después que se comete el hecho, no existe. La complicidad que prevén esos artículos, y discúlpame que entre en ese escenario, a ver si lo digo lo más sencillamente posible para que se entienda, la complicidad de los artículos 59 a 62 del Código Penal son previo o durante la ejecución, pero después de la ejecución, cualquier complicidad sería ocultamiento de autor, que está en otro escenario de la ley, ocultamiento de cadáver, ocultamiento de evidencias, pero eso no está... Es un tipo penal separado totalmente, al hecho mismo. Que es donde quizás debe quedar suficientemente claro. Por eso yo decía desde el principio, si a Mari le podrían imputar algo, sería eso, y la pena máxima serían 2 años, de 6 meses a 2 años, que terminen 6. Doctor Cándido, esa fue mi teoría del caso. Ya hay otros abogados. La joven Emily murió durante la ejecución de un aborto inducido, o murió consecuencia de la planificación de su muerte y ejecución por parte de estas personas. Mira, ahí solo había 2 personas. Yo no estaba ahí, ni nadie más. Marlon y ella. Eso está suficientemente claro en el apartamento. Yo dije, resultaría absurdo que Marlene, ejemplo, mande a matar a esa joven con su hijo en su apartamento. Es una cosa tonta. No cuadraba, pero en definitiva lo que importa es que si tomamos como verdad lo que ha publicado la prensa ayer, de la versión de Marlon, que de los 2 que estaban ahí es el único que queda vivo, lo demás es especulación. Si tomamos como verdad esto, si él va a hacer defensa material o defensa positiva, que significa que tú vas a confesar los hechos en que asumes participaste, entonces el tema sería de que hubo un aborto aparentemente consensuado, o él dice, por lo que salió en la prensa, no estoy delatando contenidos porque yo no he hablado con él de ese punto, o sea, no entré en ese escenario porque yo no soy abogado de él. Entonces el punto sería que él dice que ella inició un proceso abortivo, él no encontró qué hacerlo, llevó a la bañera, después la llevó a la cama, que durante la bañera se habría dado el golpe en la cabeza. Esa es la versión de él, la que él ha colocado hasta este momento, según una información que le filtraron a un medio de comunicación de un interrogatorio que él habría consentido ante la Fiscalía. Yo ayer conversé con su abogado,
a ver si él había participado en ocasión de esa investigación. Y la información primaria que tengo, no entré en detalles con él en ese sentido, la información primaria que tengo es de que Marlon habría sido interrogado antes de este abogado participar y sin abogados, porque lo eran 2 abogados de San Francisco de Macorís, uno de los cuales renunció oportunamente, Israel Rosario, y la información que me dieron es que él habría sido entrevistado en Salcedo y que a ellos no participaron. Imagínate el destino de una declaración tomada a un imputado sin su abogado. Si es así, esa prueba mira, excluida. ese proceso, por eso digo, si se conoce fuera de San Francisco de Macorís, podría hacerse una defensa adecuada técnicamente, porque el abogado no tiene por qué asimilar ni asumir necesariamente el deber de los autores o sus representados, claro, o alegados autores. Pero en San Francisco de Macorís no hay condición para conocer ese proceso. Y fíjate que puedo hablar con propiedad. ¿Pero por qué usted habla de las condiciones? ¿Porque se violó el debido proceso? ¿Porque las autoridades de allá no son de fiar? Mire, iba a está haciendo una acusación muy grave. Iba a este escenario. Yo puedo hablar con propiedad y sin modestia incluida, porque he sido uno de los defensores del sistema de justicia en general y de los jueces que se administran adecuadamente públicamente, de los pocos abogados que asumen posición pública y que ha asumido posición pública, por ejemplo, contra los procedimientos que agota el Consejo del Poder Judicial, no obstante las consecuencias que tú como abogado sabes que eso implica para uno. Claro. Pero hay que asumir responsabilidad porque ahí no se respeta el debido proceso a los jueces. Y un juez que tú procesas sin respetar el debido proceso, no le va a respetar derechos a nadie. En San Francisco ha pasado eso. Y he sido uno de los defensores primarios de esa jurisdicción. Decía hasta recientemente que era como uno de los pocos blasones de garantías que había en el país. Corte de San Francisco de Macorís, dependiendo incluso cuáles jueces estén en el escenario. Sigo pensando que el presidente de esa corte, Aníbal Medrano, es uno de los mejores jueces del país. Ahora bien, resulta que en San Francisco está este proceso mediatizado que el fuerte de ese proceso es una campaña mediática muy bien dirigida. Ese es el fuerte de ese proceso en caso Marlon Martínez y Marlin. Ahora, señores, en San Francisco en este momento está suspendido el Procurador General de la Corte Titular, está suspendida la juez de ejecución, me dice una señora con muchísima reputación, que hasta el Colegio de Abogados, varias entidades de sociedad civil la han salido a defender públicamente. Suspendidos, ¿por qué? Porque una persona que dicen que era Quirinito, que me contó un imputado que está en sede carcelaria, que la persona que estaba ahí en Vista al Valle, se llama el centro penitenciario, sí, tenía un mal olor terrible y no dejaba dormir a nadie por una dolencia cancerígena que tenía. La persona que estaba ahí, no estoy diciendo que ese fuera Quirinito o quien presentaron como tal. Sí. Y esa persona, ese señor con un certificado forense del INACIF de Santiago, se la llevan a esa jueza de ejecución para que le cambiara la medida de coerción o el cumplimiento de la pena, el cumplimiento de la pena, no la pena, que en vez de en sede carcelaria por una cuestión de enfermedad terminal, la cumpliera en su casa, que eso es posible. Entonces resulta que el tipo se desaparece. Y por eso, no obstante todas las evidencias compiladas y la jueza comprobar todo esto, y entonces suspenden la jueza, la defenetra públicamente, suspenden el procurador de la corte. Pero están suspendidos. Y ahora suspendido 2 jueces más. Ven con otra. Más recientemente, el tribunal colegiado conoce de una acusación mal construida por la fiscalía de un señor que le dicen el Chacal. Un asesinato, algo. Algo así, una acusación de asesinato. Y resulta que no le presentaron suficientes evidencias, los jueces descargan porque la fiscalía no presentó evidencias contundentes y adecuadas, y entonces resulta que cancelan a la presidenta del tribunal colegiado por el descargo, pero no hay evidencia de que cogió cuarto o de que actuó por influencia, que por eso sí te pueden juzgar disciplinariamente. Claro. Si lo haces mal jurídicamente la decisión, las decisiones de los jueces, señores, se censuran a través de los recursos. Y la Corte revoca, o la Suprema Corte de Justicia revoca, de eso nosotros sabemos. Tú no puedes procesar a un juez por la manera de pensar jurídicamente, porque entonces estás afectando la independencia funcional del juez.
No, y se pone así, los jueces no van a querer hacer justicia. No, pues seguro. Entonces, oye, cancelan la presidenta del tribunal colegiado y 2 juezas de paz que participaron como interinas, y ser interino no es pecaminoso, porque eso es una función judicial, como se ha estigmatizado tradicionalmente. La suspendieron. Entonces, ahí, en ese escenario, óigame, ¿qué juez se va a meter en soltar a Marlin? ¿Qué juez, óigame a mí, qué juez se va a meter en ese escenario si la están procesando en el parque público, en la plaza pública, como digo, y no en sede judicial? Cuando tú mides la imputación en la plaza pública, por ejemplo, señalaron al hermano que estaba en Estados Unidos, no se fugó, él no había orden contra él. Él viene, lo espera en el aeropuerto con una campaña impresionante, lo llevan preso y ahora resulta que lo sacan del caso porque no tenía caso. Las 2 señoras del servicio, cuando una señora del servicio, sino que auxiliaban a Manny periódicamente, la procesa. Cada vez que la citaban iban, la fiscalía decidía arrestarla un día, la cita, van espontáneamente, por teléfono la llamaron, fueron y deciden llevarla a sede carcelaria y solicitar una medida de coerción. Finalmente la sacan del caso, porque no tenían caso contra ellas. O sea, en definitivas, desde ese punto de vista, tú ves que es un gran escarceo y adivinen esto. La fiscalía presenta en ocasión de la acusación que tú nunca pides pena en la acusación y sale que pidieron 30 y 20 años, pero señores, en acusación para medida audiencia preliminar no se solicita eso. Eso es populismo. Y desde ese punto de vista, créeme que no es un escenario para procesar. ¿Qué nosotros hicimos oportunamente? Que le pedimos a la Suprema Corte de Justicia que sacara el caso de San Francisco para donde quiera. Eso no se ha decidido hasta donde tengo entendido, entonces yo estimé pertinente, estimé decente no continuar en una defensa cuyo destino uno puede prever, no porque no haya razones teóricas y jurídicas y fácticas para hacer una defensa decente, sino porque no hay condiciones en esa jurisdicción. Bien, nosotros quisiéramos cambiar ese tema, porque total, usted ya no es abogado del caso, claro. Pues le agradecemos mucho el hecho de que consintiera hacer un comentario para edificar a la población con respecto a este tema. Doctor, ¿cuánto de influencia de los medios de comunicación hay en los procesos penales? 1. Y segundo, ¿solamente hay corrupción, tráfico de influencia o populismo en los asuntos penales y en los asuntos civiles? Mira, la jurisdicción civil tiene de derecho privado, tiene 2 características importantes, a excepción de la jurisdicción constitucional, que hay serios problemas por la realidad del Tribunal Constitucional Administrativo, no porque los jueces no sean buenos, sino porque hay mucha presión porque afectan intereses importantes. Que a los tribunales civiles la prensa no lo cubre, no son populares, salvo algunas excepciones, ¿tú ves? Pero los medios de comunicación, y no es una imputación a los medios de comunicación, han hecho de sede penal judicial una fuente de información. Es donde se conocen las miserias de los humanos, la parte crítica de los humanos, y bueno, y eso da rating. Entonces, la razón fundamental por la que los jueces del área penal tienen más dificultades es precisamente porque sus decisiones, lo cual es ilegal o es inconstitucional, pero sus decisiones son promovidas, previstas, preconstituidas, prejuiciadas en los medios de comunicación. Insisto, no es un problema de los medios de comunicación, es un problema de que se permite un acceso excesivo. Y déjame decirte que en primera persona puedo decir que he sido uno de los defensores de muchos comunicadores por el derecho a la libre expresión, y además de eso asesoro una entidad corporativa de periodistas, y 2 regularmente, de manera que no estoy haciéndole una censura a los medios de comunicación. El medio de comunicación sí accede y si puede dar el palo, pero óigame, es que los procesos, por ejemplo, medida de coerción en ocasión de una audiencia preliminar, una investigación preliminar, no deben tener acceso a los medios de comunicación, porque eso es discreto, es secreto solo es público para la parte, significa que los terceros no deben enterarse, pero se le permite. Pero doctor, como medio a veces uno dice, sí, es cierto, los casos penales son más
le gustan más a la gente. Normalmente cuando hay esto de los asesinatos, crean mejor audiencia, la gente le da más seguimiento, le duele, se involucra emocionalmente. Pero también hay muchos casos civiles que el acceso es diferente. Cuando el tema es orden público, usted ve que se da más acceso a lo otro. Usted no puede llegar con una cámara a un tribunal donde se está discutiendo un cheque que le dio fulano a fulano, o fulano que no le pagó a fulano, y no le dejan tener el mismo acceso que un caso como este. Generalmente sí, a menos que las partes hagan observaciones en el sentido de que pueda afectarle su derecho a la defensa. Generalmente le dan acceso. Lo que pasa es que en el tema las partes siempre van a tener observaciones. Los jueces no la acogen cuando son penales y cuando son así de temas particulares. Sí, ustedes no tienen... Mira, donde la ley prohíbe que los medios de comunicación accedan es en materia penal. Porque hay un tema de confrontación entre el derecho a la libertad y el derecho al estado de inocencia, la presunción de inocencia. Usualmente cuando tú vas a una jurisdicción civil, tú no estás juzgando la persona en sí, sino su patrimonio. En materia penal es la persona en sí, es la libertad de esa persona que tenga. En el caso hipotético, que en el caso... Por eso hay más restricciones en materia penal. En el caso de Emily Peguero, volviendo a ese tema, si la prensa no hubiera ejercido esa presión social con recursos y con contactos, ¿no hubiera pasado otra cosa en ese caso? Mira, yo no tengo información... No se puede saber, es un caso hipotético, sí, pero ¿verdad? yo no tengo información de que la justicia en San Francisco de Macorís sea corrupta. No tengo esa información. Yo diría que no, de manera muy específica. Ahora, la presencia y la presión no ejercida por los medios de comunicación, sino a través de los medios de comunicación. Por la gente. Pero es que la gente reacciona en función de lo que ve, lo que oye o lo que lee. Claro. O sea, los medios de comunicación son un medio que genera una actitud social. Entonces por eso se condiciona a los jueces. Sí, se condiciona. Por eso se habla de opinión pública, que es diferente a opinión publicada. La opinión publicada es la opinión pública que tú diriges a un propósito determinado. Por ejemplo, en el caso de San Francisco de Macorís, hay una joven muerta. En el caso de Bonao, que referí recientemente, hay un joven empresario muerto. Exacto. Y fíjate que el dolor o la corriente de opinión que se ha creado en el caso de Bonao es contra la señora, y nadie se conmovió de ver un acto cruel. Horrible, que se vio por video. De una reclusa golpeando a esa señora, privada de libertad, vulnerable, presa, y otra disfrutándolo. Señores, pero recientemente subieron a las redes unas imágenes de varios reclusos torturando a otros reclusos porque él estaba preso porque había violado a una menor, obligándole a tener una relación sexual oral con otro. Óigame, y eso lo subieron y lo aplaudieron y tenía 38,000 views. Cuando alguien me lo pasó, yo le dije, pero ¿y por qué tú reproduces eso? Pero esto es independientemente de ¿Y no es que en las cárceles están prohibidos los celulares? Por Dios. Doctor. Y torturar y todo eso. La semana pasada aquí hablábamos. Pero hay un tema crítico que está afectando a todos. Y déjeme decir una cosa. Cuando esas cosas pasan y se permiten y se sanciona al juez que garantiza derechos, aunque su decisión sea impopular, todos corremos riesgo. Claro. Todos estamos en peligro. Sobre todo ustedes los famosos. Porque entonces, por ejemplo, con el tema de violencia de género, se da ejemplo, aunque no tenga razón la mujer, aunque no la tengan, pues no puede ser que siempre tengan la razón. No digo que deba golpearse o maltratarse a la mujer, somos hijos de una y en mi caso tengo 2 hijas. Ahora, hay temas en que ellas tienen siempre la razón. Más si es famoso, tiene un rango o una función pública el hombre, porque están considerando y tratando la relación de pareja como si el hombre fuera el enemigo en la relación de pareja. Es una política pública muy difícil de entender, pero que está afectando y poniendo a todos en peligro, incluyendo a aquellos que administran el mismo sistema. Pero el problema, doctor, no está en los medios de comunicación. ¿Perdón? No. El problema no está en los medios de comunicación. No, es a través de ellos. Claro, pero usted lo sabe y yo lo sé. Claro. El problema está en la responsabilidad de los juzgadores. Los juzgadores tienen que tener la epidermis fuerte,
el cerebro abierto y entender cuál es su rol. Su rol no es complacer a la comunidad y a los medios de comunicación, su rol es aplicar la ley. Estoy de acuerdo contigo. Ahora te voy a poner un ejemplo. Pero Lula está preso. Sí, y Dilma depuesta por una conspiración política. Ahora, te lo voy a poner fácil. En un caso no simpático, a Wilda Reyes. A Wilda la procesaron, la condenaron en el Consejo, la sancionaron en el Consejo, la expulsaron del sistema y la pusieron en la palestra pública porque ella habría dispuesto la libertad de Quevedo, un señor de esos. Pues acaban de descargarlo. Óyeme a mí, ella dispuso la libertad por una acción de habeas corpus y la acabaron. Ya el hombre lo descargaron. Y ahora lo descargaron. En el fondo. ¿Y qué vamos a hacer? Eso es independientemente del tema de la mención del dinero. A la jueza, eso es independientemente del tema de la mención de un dinero, que eso es otro escenario. Porque si eso se comprobara, entonces habría lugar a una sanción, que es un tema distinto. Ahora, el escarceo público se armó. Quiere decir que ella posiblemente tomó una buena decisión en el momento de otorgar su libertad. Mire, yo soy muy honesto en mis intervenciones y no estoy pecando de inmodesto, ¿verdad? Pero es mejor hacerlo así. Y mire, si yo hubiese sido juez, también dispongo de la libertad. Porque es que una juez de la instrucción dispuso la extensión de la prisión preventiva de esa señora a quien no conozco, sin abogado. Porque el abogado dijo, yo no represento a esta señora, a este señor, yo vine a representar al abogado de él para explicar que él no puede venir. Y la jueza dijo, quédese ahí que lo vamos a conocer como quiera. No puedo quedarme porque yo solo vine a dar el mandado. Y esa abogada se fue. Pues los abogados de los querellantes, creo que la gente de Fenatran o algo así, vi en la decisión, después de la instrucción que iba a extender el plazo de prisión preventiva, que dijeron, bueno, siendo así, nosotros también nos vamos porque no vamos a prestarnos a esto. De manera que sin abogado y sin el querellante o actor civil en el momento, sin sus abogados, la jueza de, creo que el cuarto juzgado de la instrucción, me puedo equivocar en esto, dispuso la extensión de la prisión preventiva. Con eso van a un habeas corpus. Si yo hubiese sido el juez, usted lo pone libertad. Y dispongo la libertad, porque estaba preso ilegalmente, tú ves. Mira, pero eso no es doctor, simpático que lo diga, pero así es. Doctor, la semana pasada aquí discutíamos el tema de un caso, una sentencia a un comunicador, amigo nuestro, el Julio Martínez Pozo, en el que vimos, y inclusive haciendo el programa la semana pasada que conocimos, Fidel nos explicaba un poquito lo que se dijo y por lo que se le dio a esta sentencia. Decíamos, Dios mío, hasta dónde esto es justificado o no. Una persona que saca una prueba de que una persona no dice que fue sentenciado, sino que tenía unos antecedentes policiales del uso de algo, y utilizó algunas palabras, creo que fue marihuanerito, carajo y chichi. ¿Cómo es? Chichi. Chichi. Las palabras que por las que despectivamente, lo nombró como un chichi. Y yo decía que si la palabra era carajo, ¿cuántas veces mi papá me habían dicho, deje ese carajo tranquilo, o váyase o para eso carajo, así? Muchacho del... que no deja de ser un término náutico. Sí. Entonces, le pregunto, ¿qué usted opina de ese caso? Mira, sin entrar en culpabilidad o inocencia, lo que yo pienso es lo mismo. Lo mismo que he pensado y hemos promovido, en el sentido de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que cuando tú eres un comunicador, periodista, y Julio lo es, y yo comunicador, que ya es una categoría de periodismo, los analistas inclusive han entrado en la categoría de periodismo. Cuando tú emites opinión constantemente como oficio, a través de un medio de comunicación, tú entras a la categoría de la protección del derecho a la información, a informar. Y desde ese punto de vista hay unos parámetros que no deben implicar pena privativa de libertad. Porque cuando la ley establece la pena privativa de libertad a un periodista, vamos a verlo como concepto, un periodista, el criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nosotros compartimos es que eso implica una amenaza de meterte preso por lo que opines o por lo que difundas. Es peligrosísimo. O por lo que expreses. Que eso es una modalidad de censura previa. Estás amenazado de llevarte a la cárcel si tú afectas el honor de alguien. Uno se autocensura.
Es una especie de autocensura, no, autocensura no, de censura previa del Estado. Sí, pero eso genera una autocensura porque obviamente, yo ver el caso de Julio Martínez Pozo me dice a mí que no venga aquí todos los días a decirle, ¿por qué no agarran ese carajo preso? Claro. Entonces son palabras que uno utiliza. Termina en una autocensura, pero el criterio es que establecer una privación de libertad como sanción implica una especie de censura previa que nosotros no compartimos. Ahora bien, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución de la República habla de periodismo responsable, veraz, objetivo y esa cosa. Lo de responsable significa que tú eres responsable por lo que tú comunicas. Y si tú ofendes el honor, tú eres responsable y debes responder por ello, pero civilmente. Tu patrimonio, no tú como persona. Por eso establecí la gran diferencia ahorita entre el tema de la afectación personal del derecho penal y la afectación patrimonial del derecho civil. Hay un aspecto que también nos explicaba el doctor Pichardo y es, o que veíamos también con los otros abogados, era de hasta dónde se puede emitir juicios guardando el respeto y el derecho a tener la buena información, con personas que son públicas. Vamos a decir que no es lo mismo una persona como esta, que es parte de una organización pública que se dedica a emitir juicios, o de un político, o de un comunicador, de alguien que sea público, que uno tiene más derechos o ya usted autoriza a los comunicadores y a la prensa el nivel de escrutinio de sus actividades. Eso es lo que se le llama como concepto de información de interés público. O sea, tú eres una fuente y consecuentemente pues tú eres una persona de interés público. Por ejemplo, el presidente de la República. Lo que estableció el Tribunal Constitucional en una sentencia conservadora, pero por lo menos fue un punto de avance, con el tema de la proscripción de la sanción penal, entre otras, cuando tú haces información sobre un funcionario público, ha dicho, si tú puedes criticar con toda la banda, con todo lo que quieras, la función pública o las decisiones tomadas en ocasión de la función pública, por ejemplo ahora con el tema de las relaciones China-Taiwán, que lo siento por los empresarios de la Duarte que han quebrado todo, porque los chinos vinieron y se establecieron ahí los industriales y los reventaron. Camino para Haití, que ese es otro tema que hay que ver despacito. Ahora, por ejemplo, tú criticas al presidente por esa decisión y puedes criticarlo hasta donde estimes pertinente, a menos que tú afectes la intimidad del presidente, o sea, la persona de Danilo Medina, no el presidente de la República, porque las funciones públicas pueden censurarse. Y desde ese punto de vista, la Constitución, el Tribunal Constitucional dijo que es contrario a la Constitución procesar penalmente a una persona porque ataque la función pública o la decisión pública. Ahora se ataca hacia el honor, de todas maneras dejar un poco... Ahora Cándido, si se estableció, porque según vi en la prensa y el abogado de Julio Martínez Pozo estuvo por acá, se fijaron en la sentencia, un concepto técnico, se fijaron en la sentencia los siguientes hechos. Uno, que este individuo es una figura pública, la persona, el querellante, sí lo es una persona pública y emite opiniones públicas y tiene seguidores por miles por su movimiento y él es uno de los líderes. Segundo, que lo que dijo Julio Martínez Pozo era verdad, admitido por el propio querellante, no solamente en el proceso, sino en su propia página de Facebook, algo por el estilo. Eso sí es verdad. Tercero, que no solamente era verdad, sino que Julio Martínez Pozo tenía un documento que soportaba la información primaria. Esa información que él dio, ni siquiera era su opinión, era una información. Y cuarto, el hecho de que Julio Martínez Pozo estaba emitiendo esos conceptos sobre la base de un documento para que la población tenga el derecho de saber los antecedentes de una persona con liderazgo. Lo único que criticó la juez fue la forma en que Julio Martínez Pozo emitió esa opinión o habló sobre esa consideración. O sea, los epítetos... En el aspecto técnico, ¿cómo se sostiene la difamación si estamos frente a todos estos elementos de veracidad y demás?
Sí, mira, lo que sucede es que la ley establece 4 conceptos que me parece bueno delinear. Uno es la expresión y difusión de la información. Cuando tú expresas, tú tienes un nivel de responsabilidad mayor que cuando tú difundes como medio, lo que otro expresó. Esa parte, el Tribunal Constitucional dijo, usted no puede procesar a nadie penalmente porque difunda una información que otro expresó. Usted puede procesar a que lo exprese. En el caso de Julio Martínez Pozo, sería que él había expresado términos genéricos. Por ejemplo, cuando tú dices marihuanito, tú no estás diciendo que eres un consumidor de marihuana, pero estás haciendo específicamente en un punto de droga, pero estás usando un término genérico, lo que hizo fue que estigmatizaría su honor o su reputación. Ahora, cuando Julio prueba, por excepción de la verdad, de que él tenía unas fichas policiales o unos antecedentes, no sé qué cosa, que eso fue lo que se estableció, entonces la jueza lo que retuvo fue el tema de la difamación, la injuria, porque una cosa es la difamación, otra cosa es la injuria, una cosa es la expresión, otra cosa es la difusión. Pero el Tribunal Constitucional no fue claro respecto de la proscripción penal de la injuria, que es esa imputación genérica que se le haría a una persona, que parece que eso fue lo que retuvo la jueza. Yo no he leído el contenido de la sentencia, pero sí vi la entrevista y le he dado seguimiento, y la información que tengo es de que... Pero un concepto, doctor, puede ser injurioso y ser verdad al mismo tiempo, sobre todo si usted es una figura pública. No, si es verdad no es injurioso, porque la ley establece la expresión de la verdad, la excepción de la verdad, la exceptio veritatis. Si tú dices, emites un juicio que ataque el honor de alguien, no es difamatorio si es verdad. ¿Te das cuenta? Pero si la persona fulano fue condenado por tal pecho. Le dicen marihuanerito, perdón, y la persona en alguna entrevista o luego dice, sí, yo en mi juventud fui un consumidor de marihuana. Pues era un marihuanerito. No, entonces, pero déjeme... Sí, lo que pasa es que tal vez un documento policial no determine, eso es como que tú digas, sí, fulano es corrupto de Odebrecht. No, aquí no hay todavía un condenado. Mire, ese es el otro escenario que cuando te procesan, cuando dicen el proceso, te colocan un registro, le llaman ahora, ya no es ficha, registro penal, y te meten en un escenario que se llama CIF, un Centro de Información Forense, que no te dan ni empleo, ni visa, ni te renovan la licencia. Entonces, te meten ahí, pero resulta que... ¿Pero en qué casos lo ponen a uno en el CIF? Siempre, después que le dictan medida de coerción. ¿Hasta por una riña? Sí. Claro. Es una ficha. Oiga, es una ficha, en otras palabras. Registro, se le llama registro ahora, registro forense. Ahora, hasta por pensión alimentaria. Pero resulta que si te descargan, automáticamente eso entra al sistema también. Porque cuando te dictan una medida de coerción, al disponer el juez esto, entra en el sistema y llega al registro. Ahora, si te descargan de manera irrevocable, eso no llega al registro. Usted tiene que hacer, entonces hacer la diligencia. Si tú no sabes que eso se puede hacer. En Estados Unidos, que es el país para que nosotros utilizamos de paradigma, una decisión de descargo, de no culpabilidad, borra el antecedente. Claro. O sea, tienen que borrar ese registro, hacerlo inexistente. Mira, incluyendo las redes sociales. Ahora por fin Facebook, después que le procesaron públicamente el presidente, el propietario, ahora Facebook mandó una aplicación que da cuenta de que tú puedes borrar tu historial. Pero eso se queda en las nubes, en algún lugar para siempre. Déjeme decir... y las imágenes y esas cosas. Tenemos que resaltar lo siguiente. Sin embargo, de Google no sale nada. Ciertamente... Cuando usted lo googlean... Ciertamente, doctor, el tema de la ficha es absolutamente afrentoso y demás. Por eso queremos resaltar el hecho de que esta persona se fijó en la sentencia de que se había catalogado como una figura pública. Sí. Y por ende, Julio Martínez Pozo estaba cumpliendo con su deber frente a la población de informar sobre hechos que el mismo individuo admitió. Ahora bien, yo quiero poner... ¿Sabes que ese criterio más o menos fue el que manejó ayer en Casanovas cuando en el proceso Hernán y Vincho? Que en el caso de Vincho decían, bueno, él no es un periodista, pero es un comunicador asiduo, permanente. Sí. Y por eso no lo sancionaron penalmente, adelantándose a este criterio jurisprudencial, sino que fue patrimonialmente, y además de eso, manejaron el criterio de que Hernán Salazar era un senador de la República y era una persona de interés público. Déjeme poner este ejemplo para que usted lo analice, porque este es un programa además educativo. Si a una
una persona, una dama, que se dedica a la prostitución, es una trabajadora sexual, usted... ¿Cómo se llama? Una trabajadora sexual, una persona que se dedica a una dama que se dedica a la prostitución. Sí. Pero no es una figura pública. Usted por un medio de comunicación, usted le dice prostituta, aunque ese sea su habitual menester, usted está emitiendo un concepto difamatorio e injurioso. Ahora bien, es para que usted lo analice. Si resulta que esa persona, que es una trabajadora sexual, una prostituta, como ese es su trabajo, se decide postularse a un cargo congresual, por ejemplo, candidata a senadora o diputada o a la presidencia, y usted le dice que ella se dedicaba o se dedica es trabajadora sexual y se dedica a la prostitución, entonces no es difamatorio. ¿Es así? Así es. Lo que pasa es que lo de prostituta, déjame usar un término como un cuero, sí. No, eso es trabajadora sexual, doctor. Sí, eso pero mira lo que sucede. A partir de 1997 ya no es un estigma penal, antes lo era. Ejercer la prostitución, que ahora se llama trabajadora sexual, para no discriminarlas, no es ya pecaminoso. Ahora, como que ahora es gay. Sí. Efectivamente, promover, bueno, ya es un tema de mucha otra dimensión. Promover la prostitución o el trabajo sexual y explotar eso económicamente, sí. Es decir, ser malpiolo, así es, sí. Lo estoy diciendo sencillo para que entiendan. Hay otros términos más sofisticados, pero ese escenario, eso sí es penal. ¿Pero por qué? Porque estás explotando un trabajador. Y además es una explotación como tal. Eso está sancionado. Ahora la prostitución, el ejercicio de la prostitución, no. De manera que si tú le dices prostituta a una persona que ejerce la prostitución, por eso tú no puedes ser sancionado. Ahora, si lo dices de manera discriminatoria, por ejemplo, el concepto que dije inicialmente, que no quiero repetir, es una manera de discriminar, pero te estás discriminándola como tal, y la discriminación sí está sancionada. Ese es un poco el mismo tema de los homosexuales. Que en República Dominicana se discrimina más a los homosexuales que a los haitianos. Ahora sí, usted ve un haitiano que cruza por ahí, salvo esta promoción de odio que están generando gente que se está beneficiando de eso, coyunturalmente. Pasa un haitiano y es usual, es común. Ahora, si pasa un homosexual tongoneándose, generalmente la gente le mira y lo acosa, o se lo dice. O se ríe. Finalmente, doctor. Que no debe ser, porque es una preferencia, una orientación que no hay por qué discriminar. ¿Cuál es la situación del Poder Judicial en este momento? Y sobre todo frente a cambios que se avecinan con el vencimiento de los periodos en algunas altas cortes. Mira, depende del área, pero dicho de manera precisa, porque vamos a hacer otro programa, ¿verdad? Mira, dicho de manera precisa, en derecho privado es predecible. Hay jurisprudencias, tú puedes planificar, hay certeza, un mínimo de certeza importante. En materia civil, tú puedes predecir lo que el juez ha de decidir porque hay jurisprudencia, hay una orientación, hay criterios establecidos. ¿En qué materia usted dice? En materia civil, derecho privado. Pero usted verá que usted no está ejerciendo materia civil. Tranquilo que todo va a salir. Hay mucha creatividad también, pero tranquilo que todo va a salir bien. Ahora, en principio, oye, pues tiene una compilación jurisprudencial que en términos generales los jueces o seguían por esas jurisprudencias, si la contradicen, te explican por qué. Ahora, en materia penal es incierto. Yo digo que el sistema de justicia penal está colapsado. Si el caso es popular y la decisión es popular, entonces tú tienes certeza de por dónde viene el juez. Ahora, si el caso no cuenta con la opinión publicada, tú no sabes qué va a pasar. Óyeme, en términos generales, son excepcionales los jueces que se atreven en materia penal a tomar decisiones fuertes. Por ejemplo, en el caso de Quevedo, bueno, pues hubo unos jueces que tomaron la decisión, yo no sé si son culpables o inocentes, los jueces dijeron que no, había causa probable. Ahora, los abogados dirigieron una estrategia importantísima,
fueron creando las condiciones públicas de que cada prueba que ellos derivaban la anunciaban. Entonces llegó un momento en que dijeron, hemos demolido 78 pruebas. Ya hay un acondicionamiento público, esos jueces van cómodos, ¿te das? Ahora, el tema de la justicia penal, esencialmente, el grave problema es que los jueces no tienen seguridad y estabilidad de la función. No digo que sean irresponsables, no. La mayoría lo son y técnicamente muy capacitados. La doctrina penal procesal en la República Dominicana la han construido los jueces por decisiones o escribiendo libros, dictando conferencias. Ahora, cuando van al escenario de la toma de decisión, tienen que pensar seriamente qué habrá de pensar de mí el Consejo del Poder Judicial y qué habrá de decidir con mi suerte. Gente que tienen compromisos, gente que tiene un apartamento a crédito, que deben en el banco. ¿Qué habrá de pensar en mí la mayoría de las mujeres solteras? Yo no sé cómo es difícil usted se posee una jueza que se lleva 15 expedientes a su casa para poderlos fallar. Claro. O sea, es un tema crítico. Entonces, los jueces en materia penal ¿y tienen de qué voy a vivir si me suspenden sin disfrute de sueldo? Con la agravante de que se lo anuncian a los medios de comunicación y ya la gente asume que tú eres culpable porque te suspendieron. Claro. No, y te suspenden, y te suspenden sin disfrute de sueldo, efectivamente. ¿Y qué usted va a hacer a partir de ahí? Mira, voy a mencionarte un caso muy concreto. Porque no te suspenden el pago de la luz, de la casa, de la supermercado. Tarjeta de crédito. Crédito. Mira, un caso muy concreto. Préstamo. Oye esta, Pacheco, que tú conoces bien. Sí. Un juez que no se ha mudado de donde vive, de donde vivía, en un barrio en la parte alta de la capital. En la Barahona vive. Óyeme, y por una pendejada entre unos canadienses, a Pacheco lo suspenden, lo publicitan por muchísimos meses. El pobre lo único que tenía, y que me disculpe si lo menciono, pero hay que hacer defensa de gente que vale la pena. Lo único que tenía que era una cátedra, una universidad, y no le daba para sostenerse. El presidente de la Cámara Penal de la Corte de la provincia de Santo Domingo, que hasta me dicen que está enfermo, en condición muy crítica, por el hecho, y 2 jueces más, por el hecho de que esos jueces, en el caso Ricí, vieron que en Monteplata habían cometido un error que yo no quiero pensar que fuera casual, que dice, en este proceso no cabe duda de que esos señores, hay pruebas suficientes de narcotráfico y lavado de activos, entonces lo condenan por robo agravado. Óyeme, o sea, eso se llama incongruencia entre la motivación y la decisión en Monteplata. Eso viene a la Corte y la Corte lo que hace es, Manuel Pérez presidía, la Corte lo que hace es que revoca la sentencia y apodera a otro tribunal de primera instancia, pero lo dejan preso. O sea, ¿para qué? Para que corrigieran ese error, yo quiero decir. Entonces los jueces los investigan, los procesan, los suspenden, tienen muchísimo tiempo suspendido ahí. Óyeme. Y la mayoría de los jueces, doctor, son serios. Sí, hombre. Trabajadores. Sí, hombre. Pero en materia penal hay mucha incertidumbre. Sí. Nosotros tenemos que arar en ese escenario. Y eso es un problema para fallar. Y eso crea un problema de inseguridad para la gente, señores. Claro. No aplaudan eso. Porque cualquiera puede caer en las redes de un sistema de justicia atemorizado. Claro. Y la comunidad jurídica tiene que levantarse para hacer lo que uno está haciendo, que es mencionar públicamente a la gente que uno confía y que cree. Y nunca le han dado sentencia beneficiosa necesariamente a uno si no hemos logrado construir una buena defensa, después uno consigue... Y lo mismo con los jueces también, que sean fuertes, que cumplan su trabajo. Lo que pasa, mire, ¿qué pasa con los jueces? Ellos tienen formadas 3 asociaciones. Pero una de las que tenía más liderazgo y más empujaba y defendía, los jueces defendibles, los defendibles, la gente que no son defendibles, que no somos locos. Ahora, salían al frente, eran los de jueces por la democracia, algo así se llama. Los decabezaron. Trasladaron jueces que tenían un historial en el área penal, construido y preparadas para eso. Y la mandaron para jurisdicción laboral, para jurisdicción civil, jurisdicción inmobiliaria y evidentemente como... La desmovilizaron. Sí, entonces como es un tema crítico. Pero ellos tienen que fortalecerse y defenderse a sí mismos. Y la comunidad jurídica asumir muy en serio los costos de usted censurar un consejo que no ha jugado el papel que está llamado a jugar.
procesando jueces sin respeto al debido proceso de ese ciudadano que se llama juez y que tiene una función muy fuerte que es garantizar derechos y debido proceso. No todos los miembros del Consejo, porque hay muchos votos disidentes fuertes ahí, pero hay una mayoría que ha continuado en esta gestión lo que hacían en otra. Hay jueces, señores, que le mandan inspectores vestidos de negro y se sientan en la audiencia al fondo. Inspectores de la Inspectoría del Poder Judicial en casos paradigmáticos. Pero así es difícil. Así es difícil. Sobre todo si se sientan de un lado o de otro. Sí. No, ellos están generalmente al fondo. Porque mandan un mensaje. Discretamente. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. Y es un honor siempre tenerlo por aquí con nosotros. Realmente, además es un placer oírlo hablar. Muchísimas Doctor, gracias. El próximo programa ya vamos a tener todas las disposiciones del nuevo decreto. Le vamos a brindar un morir soñando de China con leche y una sopa china. Los empresarios de los sectores populares, Villacón y esas cosas, tendrán que, vamos a oír la opinión de ellos. Vamos a ver. Porque hay mucha gente que quebraron, cuando hablo de Villacón hablo de un sector que quebraron, los chinos los reventaron. Los industriales chinos que antes traían las mercancías al puerto de Colón en Panamá, que era como una especie de parqueo. Ellos venían y traían los barcos, aparcaban ahí y los latinoamericanos pobres, los empresarios, microempresarios, iban a Colón y compraban las mercancías y no había impuestos de importación ni de exportación, por lo que la compraban a un costo bajo, entonces vendían aquí a los barrios, ponían una tiendecita, un almacén pequeño y se estaban nutriendo de ahí. Y los industriales chinos se dieron cuenta de que el negocio era rentable y vinieron a América Latina, los industriales, los productores, están aquí. Están instalados, por ejemplo, algunos en la Duarte, con el mercado haitiano como visualización. Sí. Y reventaron a Villacón. Hay que ver eso despacito, abajo, en la base. Suave, suavecito. Sí. Gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa, pero usted lo despido hasta el miércoles que viene, si usted... En el día que más se ve síntesis. ¿Hacía mucho que no lo decía usted? No, porque no es necesario decirlo, es así. Sí, porque ahora viene síntesis educación, seguramente lo dice. Eso se ve casi también, tanto como nosotros. Vamos a hacer una pausa, venimos ahora. Público heredado. Gracias.